Este último trimestre me he propuesto verme todos los vídeos y tomar apuntes en todos. ¡Yepa! ¡Ya está por aquí! ¿Pero qué haces esto aquí? ¡Ratita blanca! Vete a jugar con tu amiga, la ratita de madera, que me la regalaron mi hermano y mi cuñadita el año pasado, cuando encontré la ratita blanca. Bueno, vamos con el tema 9, área o superficie de figuras planas. Un pequeño esquema para empezar, y así vemos un poquito cómo se va a estructurar el tema. Vamos a hablar en un primer bloque de las unidades de superficie, las unidades que utilizamos para calcular superficies o áreas, ¿de acuerdo? Después pasaremos a ver las diferentes fórmulas para calcular el área de paralelogramos y trapecios. Un siguiente bloque en el que aprenderemos a calcular el área, o recordaremos cómo se calcula el área de triángulos y de polígonos regulares, que están muy relacionadas. Seguiremos con el área del círculo y terminaremos aprendiendo a calcular el área de polígonos irregulares, que para mí es, aunque es la parte más compleja, ya veréis que es muy sencillito. Bien, vamos a empezar como siempre con conceptos previos, es decir, con aquello que tenemos que tener en nuestra cabeza del año pasado. Primero de todo, la clasificación de los triángulos. Recordad que podemos clasificar los triángulos según sus lados, es decir, podemos clasificarlos en equilátero si sus tres lados miden lo mismo, son iguales, en isósceles si dos de sus tres lados son iguales, miden lo mismo, ¿de acuerdo? Veis que este y este miden exactamente igual. O en escaleno si sus tres lados tienen una medida diferente, ¿vale? Seguimos. También podemos clasificarlos según sus ángulos, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos triángulos acutángulos, aquellos en los cuales sus tres ángulos son tres ángulos agudos, de ahí lo de acutángulo. Triángulo rectángulo, si uno de sus tres ángulos es un ángulo recto de 90 grados. Y por último, obtusángulo, aquel triángulo en el cual tiene un ángulo obtuso, es decir, con una medida mayor de 90 grados. ¿Cómo clasificábamos los cuadriláteros? Pues muy sencillo. Los clasificábamos en paralelogramos y no paralelogramos. Primero de todo, si se llaman cuadriláteros es porque tienen 4 lados, ¿de acuerdo? Los paralelogramos son aquellos que tienen sus lados paralelos 2 a 2. El cuadrado, que tiene este lado paralelo con este y este paralelo con este. El rectángulo, que es exactamente igual. El rombo, que tiene este lado paralelo con este y este paralelo con este. Un poco churro, vamos a borrarlo. Y el romboide, exactamente igual, que tiene este lado paralelo con el de abajo y los otros dos paralelos entre sí. Por eso son paralelos 2 a 2. Cuando no tenemos lados paralelos 2 a 2, ¿qué tenemos? Los no paralelogramos, que son el trapecio y el trapezoide. Como veis, el trapecio tiene este lado paralelo a este, pero estos dos no son paralelos, con lo cual no es un paralelogramo. Y un trapezoide directamente no tiene ningún lado paralelo, ninguno entre ellos, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar también cuánto medían los ángulos interiores de los triángulos y de los cuadriláteros. Vaya lío. Recordamos que los ángulos interiores, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo nos va a dar siempre 180 grados, ¿de acuerdo? Sea como sea ese triángulo. Es decir, que si yo conozco, imaginaos que de este triángulo de la derecha conozco la medida del ángulo C y la del ángulo A, puedo saber cuál es la medida del ángulo B, ¿de acuerdo? Porque la suma de los tres me tiene que dar 180. Por extensión, teniendo en cuenta que un cuadrilátero lo podemos ver también como dos triángulos juntos, como tenéis en la imagen, la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, sea cual sea, tanto paralelogramo como no paralelogramo, nos tiene que dar 360 grados, es decir, 180 más 180, porque son como dos triángulos, si los veis, como dos triángulos juntos, ¿de acuerdo? Con lo cual exactamente igual. Si tenemos, por ejemplo, cuánto mide este ángulo, cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo, podemos deducir cuánto mide este. ¿De acuerdo? Bien recordado. Y por último, circunferencia y círculo.
y sus elementos. No es lo mismo una circunferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Que un círculo. El círculo es el pedazo de plano que está delimitado por una circunferencia. Es decir, la circunferencia es lo de fuera, el círculo es lo de dentro. De la circunferencia podemos calcular su longitud, es decir, si la abrimos y la estiramos podemos calcular cuánto mide, pero no su superficie, porque la circunferencia no tiene relleno por dentro, no tiene superficie, ¿de acuerdo? Sin embargo, del círculo podemos hallar su superficie, ¿vale? ¿Y los elementos de la circunferencia del círculo? Pues bien, tenemos el primero de todo, el radio, ¿de acuerdo? El diámetro, que acordaros que la longitud del diámetro es 2 veces el radio, radio por 2. Tened cuidado porque en algunos problemas, como sabéis, os van a dar la medida del diámetro y no la del radio, pero la podéis deducir. El centro de la circunferencia, el arco, que aunque lo tenéis aquí abajo marcado en rojo, aquí arriba esto es un arco de la circunferencia, es decir, el segmento de circunferencia limitado por una cuerda, y la cuerda, que es el segmento que corta la circunferencia pero no pasa por el centro, ¿de acuerdo? Puede ser esa cuerda, puede ser esta cuerda, bueno, la que más rabia os dé. Bien, y hasta aquí el bloque de conceptos previos. Empezamos con las unidades de medida. Nos vemos en el bloque 9.2. ¡Adiós!